Buenos días para todos los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En el día de hoy nos unimos todos a escuchar los análisis estratégicos, políticos y geopolíticos alrededor de una importante operación que realizó la Brigada Móvil número 1 contra la cuadrilla 55 de las FARC el 28 de mayo de 1995 en la zona rural de Cabrera, Cundinamarca. Y es una operación muy importante porque se trataba de una puja, una pugna por quitarle a las FARC el control de una zona supremamente importante para su plan estratégico. Adelante, mi coronel. Mi coronel, es extensa la historia de la violencia comunista contra Colombia en el departamento de Cundinamarca. De acuerdo con esto, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Cabrera, Cundinamarca, para la época de los hechos, blanco de las acciones criminales de la cuadrilla 55 y las redes de milicianos de las FARC, además del Partido Comunista Colombiano, que lo mantenía como epicentro de ideologización de campesinos en la convulsa región del Sumapaz? Bueno, con el de esto del municipio de Cabrera se podría hacer una cantidad de programas. Lo que pasa es que nosotros ya nos hemos adelantado y hemos tocado algunos. Pero comencemos por la ubicación geográfica y la relación con el Partido Comunista y con las FARC. Aquí vemos el mapa de Cundinamarca ubicado en todo el centro del país. Es el departamento muy céntrico, tanto en el centro del país como el punto que articula oriente, occidente, norte y sur de Colombia. Y ese departamento pues tiene varias características importantes. Una de ellas es que por el occidente limita, aquí lo vemos con el cursor, pasó, nos apagó, ya lo, bueno, tenemos el cursor aquí mostrándonos todo el occidente del departamento de Cundinamarca, donde termina el Alto Magdalena y comienza el Magdalena Medio o el Medio Magdalena. Y es irrigado todo su recorrido, toda su franja occidental por el río Magdalena. Y tiene un puerto importantísimo aquí, que es el puerto de Girardot, que a lo largo de la historia de la presión comunista contra Colombia ha jugado un rol importantísimo ese municipio. Y tiene también hacia el oriente la capital de la República con su distrito capital que comienza en el centro del departamento. Tiene un área urbana bastante grande, al fin y al cabo es la área más grande urbanizada de Colombia. Pero si miramos en el mapa, el área total de Bogotá es 5 veces superior a lo que está urbanizado. O sea que es mucho lo que falta por desarrollar toda esta zona que pertenece al distrito capital de la República. Y tiene pues al oriente la cordillera oriental. Y dentro de esa cordillera oriental, siguiendo ese margen que lleva la cordillera, esa orientación de suroccidente a nororiente, vemos que está en la esquina más meridional del departamento, al sur del departamento, está el municipio de Cabrera, Cundinamarca. Y es geoestratégico porque limita por el occidente con el municipio de Villarrica, Tolima, con el municipio de Prado, alcanza casi a limitar más al sur, pero sobre todo con la cordillera del municipio o con la cordillera oriental que divide al departamento del Tolima y al departamento de Cundinamarca. Y si sigue bajando, pues limita con la esquina norte más importante del departamento del Huila, a donde sale al municipio de Colombia y por ahí baja muy rápido a la Uribe Meta. Pero también tiene de importante que entre Cabrera, Cundinamarca y el sur de Bogotá, o sea, la zona más sur de la capital de la República, y el occidente del Meta,
y un poco de la parte norte del Huila forman el famoso páramo de Sumapaz, que es uno de las fuentes hídricas más importantes del mundo y de donde se abastece con agua gran parte de Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta. Entonces, por esa ubicación, allá el Partido Comunista desde siempre, lo estudiamos aquí en los primeros capítulos, bajo la dirección de Juan de la Cruz Varela, organizó las guerrillas comunistas. Y otro dato importantísimo es que en este municipio de Cabrera, más o menos por aquí donde tengo puesto el cursor, en un campamento guerrillero en una vereda que se llama El Palmar, nació en el año de 1952, 51 mejor, el mono Jojoy. Entonces, lo que vemos aquí es que por su ubicación geográfica, por su cercanía con la capital de la República, porque realmente salir de Cabrera, del área urbana de Cabrera, y entrar en territorio de la capital de la República es cuestión de media hora, 45 minutos en vehículo por una carretera mala. Y si ya está pavimentada, pues quedará 20, 25 minutos. Y ya por entre el monte es mucha la distancia que hay, o mucha la zona mejor, que hay, que está ocupada por la zona rural de Bogotá y por donde se puede cruzar entre la capital y Cabrera. Entonces, viendo toda esta importancia, vemos que la zona rural del municipio de Cabrera y la zona urbana son muy quebradas. Aquí vemos un mapa, una foto que se nos hizo, una foto de Cabrera, Cundinamarca, tomada desde el aire, y vemos que aquí por el sur del municipio corre el río Sumapaz, que viene desde el páramo al oriente y viene bajando, bajando, bajando y va a salir más o menos en la zona de Melgar a unirse con el río Magdalena posteriormente. Este mismo río, que viene desde el páramo de Sumapaz y cruza por Cabrera, es el río donde las escuelas de lanceros y de suboficiales y de soldados profesionales hacen los entrenamientos militares ahí en Tolemaida. Y en la parte alta queda el municipio de Cabrera dentro de, como llaman ellos, dentro de una hollada, dentro de una huecada, dentro de una de las estribaciones de la cordillera, y tiene las mismas características de todos los poblados que hay en Colombia alrededor de las cordilleras, que están en el pie de monte, que la zona aledaña ha sido un poco deforestada o bastante deforestada, depende del caso, y que la zona urbana está en este caso pegada a un río con los riesgos que eso demanda y ya ha habido varias veces inundaciones. Y hacia la zona rural pues están los minifundios y algunas haciendas que todavía quedan, pero todo desde hace muchos años bajo control del Partido Comunista. Entonces esas son las características urbanas del municipio de las características geopolíticas, mejor, urbanas y rurales del municipio de Cabrera. Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas del área rural de ese municipio, en especial la vereda Peñas Blancas, donde se realizaron los combates que dieron de baja a 2 bandoleros de la cuadrilla 55 de las FARC en el año 95? Bueno, mi coronel, entonces el área rural del municipio de Cabrera es bastante quebrada, es una zona muy fría y eso es importante para lo que se quiera desarrollar de operaciones militares porque por lo mismo quebrada y por su tradición guerrillera que tiene y su tradición de eh, mentalidad anti-Estado, anti-institucionalidad, anti todo lo que signifique autoridad manejada por estas personas, eh, ha hecho que Cabrera sea, como lo enunciábamos en el inicio, un epicentro para la guerrilla. Y esta zona quebrada, esta ubicación montañosa, como la vemos aquí, le facilita a las guerrillas el repliegue hacia el área más fría y más difícil de acceso,
porque por ejemplo los helicópteros para poder apoyar las tropas o entran a las 5:30 de la mañana o entran faltando un cuarto para las 6 de la tarde. De resto, el tiempo en el día es más o menos como lo vemos en esta foto, muy nublado, muy lluvioso, y si hay alguna explosión o hay disparos o ruidos fuertes, inmediatamente se desgajan unos aguaceros que parecen eternos. Entonces la vida del soldado en esta zona es muy difícil, mantiene casi todo el tiempo mojado. Ya cuando entra a la zona de páramo, lo único que encuentra son frailejones y potreros eh, que han producido los campesinos, destruyendo la fauna para hacer ganadería extensiva o cultivos de papa, arveja, tomate de árbol, frijol, o sea, cultivos de tierra fría. Y mucho pliegue dentro de la cordillera, unas lagunas inmensas, zonas muy pantanosas que a veces para cruzar 300 o 400 metros de distancia hay que dar un rodeo hasta de 2, 3 horas para no meterse en un pantano de esos y quedar atrapado ahí. Entonces tiene muchas características difíciles que facilitan que la guerrilla se haya instalado allá, además porque en la profundidad de la montaña, en el páramo, se encuentran a menudo familias asentadas que pertenecieron a las guerrillas comunistas, que son amigos o familiares de los guerrilleros de Juan de la Cruz Varela de los años 50 y 60, o que el Partido Comunista y las FARC las han instalado allá para seguir construyendo una revolución. Y así el oriente de Cabrera, entonces, que es una zona muy, muy rural, queda, como ya lo hemos explicado, la zona rural de Santa Fe de Bogotá, o de Bogotá mejor, y se encuentra un corregimiento grandísimo que se llama San Juan de Sumapaz. Y de San Juan de Sumapaz entra usted a La Unión o entra a el caserío de Tres Esquinas, y de ahí pasa facilito a la vereda Peñas Blancas, aquí en Cabrera, que son, como su nombre lo indica, unas peñas blancas, pero qué difíciles de andar. Y curiosamente, sobre esas peñas es que deben sobrevolar las naves que vengan del sur o del occidente, o del oriente mejor, para entrar a Cabrera por la misma configuración del terreno y por aspectos técnicos que manejan los pilotos. Entonces, esta operación se realiza ahí por todas estas connotaciones. Coronel, hacia el mes de mayo de 1995, cuando ocurrieron estos hechos, Colombia vivía una situación muy intensa de violencia narcoguerrillera, agravada por la cuestionada gobernabilidad del presidente Ernesto Samper Pizano, quien estaba en la mitad de su gobierno, siendo cuestionado por haber recibido dineros del cartel de Cali en su campaña presidencial. La violencia de las FARC, que mediante constantes y continuos actos terroristas exigía reforma a la Constitución del 91, complementada por la Comisión de Acciones Narcoterroristas del Cartel de Cali y las Autodefensas Unidas Campesinas de Colombia en todas las regiones colombianas. En ese orden de ideas, mi coronel, ¿cuál es la importancia estratégica del contundente golpe del ejército contra la cuadrilla 55 de las FARC en combate de contraguerrillas acontecidos el 28 de mayo de 1995 en área rural del municipio de Cabrera, Cundinamarca? Bueno, mi coronel, aquí vamos a colocar un mapa que nos va a dar una idea de lo que estaba pasando en ese momento en Cabrera, Dinamarca. Y vamos a mostrarle a nuestros oyentes y visitantes a la página qué era lo que pasaba y por qué era tan importante la presencia de la brigada móvil en esa zona.
Entonces, esta gráfica nos va a indicar exactamente qué era lo que ocurría. Ahí vemos el mapa de Cundinamarca, un poco borroso porque es el origen de la foto, pero nos muestra aquí a Cabrera. Aquí lo vemos a Cabrera en el, en el sector sur del departamento. Aquí está Cabrera, Cundinamarca, y vemos que está más resaltado el área rural de Bogotá y que está el área central o la zona urbana. Y vemos cómo las flechas muestran cómo las distintas cuadrillas de las FARC apuntaban hacia Bogotá. Eso estamos hablando de exactamente los años 90. ¿Qué había ocurrido? Que aquí al sur de Bogotá, de la zona urbana rural de Bogotá, se ha producido la operación Colombia y desde unos años antes ya las FARC habían comenzado a enviar guerrillas a cumplir exactamente ese propósito. A Cabrera no tenían necesidad de enviar guerrillas porque ya se producían como, como, una, como un proceso natural del Partido Comunista. Al contrario, de esta zona de Cabrera y San Juan de Sumapaz salían para las FARC muchos campesinos ideologizados desde niños en su formación académica como guerrilleros y como miembros del Partido Comunista, todos carnetizados por la JUCO, luego votantes y seguidores de Juan de la Cruz Varela. O sea que en esta zona no necesitaban enviar guerrillas, sino mantener el flujo. Pero para el oriente, ya en el municipio de Gutiérrez, que queda por este lado, y más hacia Medina, y hacia otros municipios de la región, sí necesitaban estar enviando y creciendo lo que se había iniciado. Y para el occidente, particularmente en el municipio de Biotá, tampoco necesitaban enviar muchas guerrillas porque ese era un foco de producción de guerrilleros. Lo que necesitaban era estimular la acción armada. Entonces venían como en un arbolito siguiendo a Bogotá en todas estas direcciones que estamos mostrando con el cursor. Y en el área exacta de Cabrera estaba la cuadrilla 55 y la compañía móvil Joaquín Ballén de las FARC. Y tenían como propósito impedir el control militar de esta zona y garantizar un corredor de seguridad desde el Tolima hacia el páramo de Sumapaz, hacia Bogotá y hacia toda la región de Sumapaz que está aquí resaltada con un color más claro, un gris, y ejercer sobre esa cordillera un control que ya muchos años antes lo había montado el papá del Mono Jojoy y otros guerrilleros que lo llamaron la cortina desde los años 50, que consistía en instalar un montón de milicias o de grupos de autodefensa regular que se llamaban en ese tiempo sobre la cordillera como una especie de eslabones que iban ligando uno con otro hasta formar un corredor de contactos para cualquier guerrilla que se moviera desde el norte del Huila o desde el sur del Tolima hasta Bogotá por la cordillera. Entonces vemos que era un trabajo de muchos años, que lo que ocurría en 1992, 93, 94, 95 en Cabrera y alrededores no era fortuito ni era, como alegremente decían los periodistas, la consecuencia de que como bombardearon Casa Verde y no se hizo la paz, entonces los guerrilleros tuvieron que salir para algún lado y se desplazaron a Cundinamarca. Eso era mentiras. Lo que estaba ocurriendo aquí era parte de un proceso o de un desarrollo de un plan a largo plazo. Mi coronel, ¿cuál era la situación de las guerrillas de las FARC en el departamento de Cundinamarca, en especial de Cabrera para el año 95, cuando para esa época el Mono Jojoy dirigía las acciones criminales de las FARC, el ELN y el EPL en todo el país, desde Casa Verde, donde se había replegado después del ataque propinado por las fuerzas militares en diciembre del 90? Bueno, entonces, aquí hay varias cosas. Ocurre el golpe a Casa Verde en el año 90, ocurren los combates del 91 en Girasoles y una operación que vimos ayer en el 92, que fue la demostración de que la Brigada Móvil y el Ejército iban a cederle. Ocurre que para la época Pablo Escobar tenía acorralado al presidente Gaviria y luego fue dado de baja Pablo Escobar y que ya para el año
95, que ocurren estos hechos, 95, ya estaba de presidente Samper, pero estaba completamente arrinconado por el tema de haberle recibido dinero al cartel de Cali para su campaña presidencial. Entonces las FARC llevaban una iniciativa estratégica, habían propuesto ellos que los dejaran nuevamente la zona de Casa Verde para volver a iniciar diálogos, y el presidente Samper, en medio de la debilidad de carácter que tenía y el cinismo que lo caracteriza, decía que a él no le parecía nada grave y que había que despejar la zona. Tuvo un rifirrafe muy fuerte con el comandante del ejército, que era el general Bedoya, que dijo que ninguna zona se despejaba y que la orden de las tropas era que donde apareciera Trujillo había que darlo de baja. Y eso originó muchos comentarios que lo llamaron dizque el ruido de sables. Y de remate, para esos días se cayó el ministro de Defensa, que era el hijo del pintor Botero, una persona que no tenía ningún perfil, ni moral ni profesional para ser ministro, pero como era de la campaña de Samper y había recibido plata del cartel de Cali, era, era la ficha que habían puesto ahí, vergonzosa destinación, y se destapó ese problema y tuvo que renunciar el tipo y pasó detenido, y eso es parte de la deshonra de ese gobierno de Samper. Entonces las FARC seguían atacando con más intensidad. Le habían hecho una despedida a Samper, a Gaviria, a finales de julio del 94, y habían desarrollado todo un proceso de acercamiento hacia Bogotá con más o menos 8 o 9 cuadrillas. Y de esas cuadrillas había 2 o 3 compañías móviles y las otras eran cuadrillas grandes. Mientras por el oriente de Cundinamarca, el tal Romaña hacía muchas actividades criminales con las pescas milagrosas, los secuestros, las extorsiones y los retenes ilegales en las carreteras, los asaltos a unos poblados, atentados criminales contra la policía, contra las tropas. Por el lado de San Juanito Meta, en límites con Cundinamarca, otra cuadrilla que la llamaban la Miguel Ángel Bonilla o la 53 hacía otras acciones terroristas en la región de San Juan de Sumapaz. La cuadrilla 52, dirigida por Nelson Robles, venía hasta las goteras de Bogotá, entrenaba a los estudiantes de las universidades y colegios que se ingresaban a las FARC, tenía mucho contacto con el tal Tornillo Lozada para mover gente a que se entrenara urbanos en guerra urbana y en guerrillas y volvieran a Bogotá a hacer actos criminales. Tenían también a la cuadrilla 51 bajo la dirección de Miller Perdomo, que era el rey de las extorsiones y los secuestros, y se movían por toda esa región de Une, Chipaque, Cruz Verde, etcétera. Y la finca del señor Noel Petro, un cantante muy conocido de la época, era el epicentro donde Miller Perdomo y Rossi, que era el segundo de la cuadrilla 51, se reunían a tomar trago, a bailar, a cantar, inclusive citaban gente a que fuera a pagar las extorsiones allá. Entonces toda esa zona estaba en un riesgo grande y la brigada móvil estaba por la zona de Guaviare y el Meta buscando al Mono Jojoy. Entonces, ante la cantidad de acciones terroristas, tomas de municipios, Guayabetal, Gutiérrez, forzó el cambio de área de la brigada móvil. La primera operación fue en los límites de Guayabetal y Gutiérrez, al oriente de la zona, más o menos del mapa, más o menos por aquí. Hubo unos combates muy fuertes en el campamento de la Marranera y la guerrilla se replegó hacia toda esta zona. Entonces se tomó la decisión de entrar con un batallón de contraguerrillas por el Tolima hacia Cabrera y con otro por San Juan de Sumapaz a registrar la zona. Y de esa forma se trató de evitar que este epicentro tan importante se convirtiera en el eslabón entre el Meta y Bogotá, y que el Mono Jojoy tuviera caminos libres para actuar en lo que planeaban de golpear la capital. Entre tanto, en la zona suburbana de Bogotá, la Escuela de Artillería, que todavía tenía tropas bajo su dirección, mantuvo mucho el control
y también les hizo presiones. Y las fuerzas especiales hicieron 2 o 3 operaciones importantes sobre la parte más norte de San Juan de Sumapaz, o sea, aquí cerquita a Bogotá. Inclusive en uno de esos combates quedó herido Oliverio Cadena, el cura, que después se fue para el Brasil y que Lula da Silva no lo quiso extraditar nunca a, a Colombia con el argumento que se había casado con una brasileña y que eso le daba la ciudadanía y que Brasil no extraditaba a sus ciudadanos. Eh, una leguleyada para justificar que un amigo suyo, porque Lula es amigo de las FARC, no fuera extraditado a Colombia. Ese cura Oliverio Cadena fue sacerdote, fue párroco de Baraya Huila, una zona que también hemos analizado muy conflictiva, y terminó metido en las FARC y luego operaba en toda esta zona como lo que llamaban las ayudantías. Entonces vemos que lo que se movía era grande en esta región y que por eso había que actuar con rapidez y con contundencia, porque además de este enfoque de la cuadrilla 55 y la cuadrilla Joaquín Ballén, que ejercían esa presión para abrir zona, ya lo dijimos, por el oriente estaba Miller, estaba otros delincuentes, Romaña y otros, apuntando hacia Bogotá. Y aquí nomás en la salida a Usme hay un cerro que se llama Cruz Verde. Y en ese cerro, ahí iban los guerrilleros urbanos de las FARC a que los entrenaran Miller y Rossi, todos les daban entrenamiento militar. Y por el occidente ya estaba metida la cuadrilla 42, la 22, y por el norte se han extendido también hacia Ubaté, hubo combates en esa zona, y al lado de Gachalá y Machetá también hubo combates con la cuadrilla 53 que se había extendido bastante. Y era común que aquí en los alrededores de Bogotá, en La Calera y toda esta zona, secuestraran a los finqueros o a los propietarios de eh, viviendas rurales que tenían algún recurso o que tenían propiedades en Bogotá y se los llevaran para los farallones de Medina, que es esta zona muy montañosa en la cordillera oriental, y desde allá Miller Perdomo o este otro señor Romaña, por medio de la radio presionaban y ordenaban que le llevaran el dinero y el pago en la salida a Villavicencio, en el sur de Bogotá, y a los secuestrados los liberaban cuando ya habían pagado todos esos recursos. Entonces, una época difícil, dura, las pescas milagrosas, los explosivos, y era cuando se decía que ya las guerrillas estaban aquí en Bogotá. Inclusive hubo combates de tropas de la Escuela de Caballería y del grupo que estaba allí en la Escuela de Caballería contra bandidos en La Calera, eh, y La Calera queda ahí encima del Cantón Norte. Todo eso pasaba porque las FARC habían crecido muchísimo y porque el gobierno de Samper estaba completamente desprestigiado y no daba pie con bola. Coronel, ¿cuáles fueron las actividades más recientes del batallón de contraguerrillas número 19 y de la cuadrilla 55 de las FARC días antes del contundente golpe a 2 bandoleros armados con fusil en el área rural de Cabrera en combate de contraguerrillas para el 28 de mayo de 1992? ¿Y cuál era el objetivo principal de esta operación? Bueno, coronel, a finales del 94 se toma la decisión del Comando del Ejército, porque la Brigada Móvil se movía, era a órdenes del Comando del Ejército, de trasladar por lo menos 2 batallones de esa Brigada Móvil, por lo menos 2, hacia la zona que estamos mencionando por las razones que ya esgrimimos. Entonces, repito, el batallón 19 entra por aquí, por el lado del Tolima, y el batallón 22, que ya había estado en una operación aquí en Gutiérrez, entra y se mantiene en esta región de San Juan de Sumapaz. Y, ¿sí? No vemos la ayuda. Ah, está perdida, entonces ya un momentico la colocamos porque pensé que le estábamos viendo. Entonces, repito, vemos aquí, ahí sí está la ayuda, ¿cierto? Sí, mi coronel. Bueno, entonces vemos, el batallón 19 entra aquí por el Tolima y por el sur de Cabrera, por el área de la Uribe Meta, y
inicia unas operaciones de registro. Y el batallón 22, que había estado aquí en el área rural de Gutiérrez, hace el acceso por la zona de San Juan de Sumapaz hacia esta región. Entonces se hace una primera gran operación que termina con algunos combates aquí en la zona de la cuadrilla 25 en el Tolima, y el batallón 22 no tuvo ningún resultado, más por ausencia de liderazgo de su comandante, no porque no hubiera actividad enemiga en la zona. Y dentro de estos combates, más o menos aquí en la vereda Alto Palmar, cerca donde nació el Mono Jojoy, se encontró una caleta con unos revólveres y con unos cuadernos y unas anotaciones y una información de unos sujetos que le decían los guatilos, que eran muy cercanos a las FARC, pero no se consiguió más. Entonces llegó el mes de diciembre y hubo necesidad de dar los permisos que se le dan a los batallones, porque el batallón 19 ya acumulaba como 6 meses de operaciones continuas en el Meta, Guaviare, Tolima y ahora Cundinamarca, y no había tenido descanso, y los soldados pues necesitaban reflexión, descanso, reposo. Entonces se decidió que como el batallón 19 era el que ha tenido los resultados en esta zona, salía primero y luego saldría el 22 a comienzos del año 2000, del año 1995. Se hizo o se le dio la orden al batallón 22, se la dio allá el comandante de la brigada móvil, que montara unos retenes en la carretera entre Bogotá y Cabrera. Esa carretera siempre viene, o mejor dicho, para llegar de Bogotá a Cabrera hay dos formas: bajando por Fusagasugá al occidente y entrando por toda la región del Sumapaz a Cabrera, y otra más corta que es por San Juan de Sumapaz y por el oriente de Cabrera, por el área de cerca de la vereda Peñas Blancas, en la parte baja del río Sumapaz. Entonces se le dio esa misión a ese batallón que montara retenes ahí mientras pasaba el fin de año, y en uno de esos retenes, como el 28 o 29 de diciembre, en un bus de Cotrafusa encontraron un montón de cosas que evidentemente iban para la guerrilla, como 100 metros de lona verde o de hule verde que hacían los morrales y las carpas, los bandidos para dormir, unas pocas hamacas, como 50 pares de botas de caucho, linternas, baterías para linterna, brasieres negros también una cantidad grande, 2 cajas, panties de mujer de color negro, toallas higiénicas, cuchillas de afeitar, y todo empacado en cajas con la misma cinta aislante, lo cual demostraba que se habían sido empacados por una sola persona y que tenían un solo destino, ¿no? Eso daba esa impresión. Entonces, cuando el teniente revisó el vehículo y encontró, nadie era el dueño. Entonces dijo que todos se quedaban detenidos ahí hasta que apareciera el dueño, y comenzó a llamar uno por uno a que mostrara sus pertenencias, y los fue sacando al lado hasta que cayó el tipo que llevaba eso. La entrevista de ese señor fue muy importante porque no quiso decir a quién ni cómo lo ha entregado, sino que él era un comerciante que vendía cacharros en San Victorino y que lo habían contactado y le han dicho le pagamos tanto por el viaje. Bueno, una cantidad de mentiras que era. Y como el tiempo corría, pues tocó entregarlo a la fiscalía y lo entregaron allá. Y un guerrillero que era guía del ejército lo identificó y dijo, sí, ese señor nos llevaba cosas en tal parte y tal parte, y el testimonio de él pues, fue importante para que lo pasaran detenido. No sabemos después si un juez de garantía lo soltó al día siguiente, pero bueno, por lo menos su susto se lo pegaron. El punto va es que eso dio pie para que se planeara la operación más grande, habida cuenta que era una cantidad de material suficiente y que se iba a ser entregado en esa zona. Ahí estaba la guerrilla. Entonces vino un proceso que es el de que un batallón salga a permiso y el otro entre. Y ahí hubo una tragedia, un golpe que nunca ha debido ocurrir, porque
el mayor, el comandante del batallón, apenas llegó el primer helicóptero con el primer vuelo de tropas para reemplazarlo, se subió a ese helicóptero porque estaba desesperado de irse del área y dejó todo su batallón atrás y se fue para Granada a esperar que le trajeran, sí, que le llevaran el resto de la tropa para salir a permiso, que era lo que más le interesaba. Y ahí se presentó la tragedia porque ya dijimos la dificultad del páramo de sacar a la gente. Entonces, al batallón 19, donde se instaló, llegó primero un funcionario de la UMATA y advirtió, dijo, allá tienen ustedes unos soldados en un hueco y la guerrilla está en la parte alta y los está rodeando. Dijo el tipo, yo calculo que más o menos antes del mediodía los va a atacar. Entonces, la acción inmediata fue llamar al teniente que estaba allá y decirle, quítese de ahí. Y dijo, no, yo no me quito de aquí porque fue mi comandante el que me dio la orden y aquí es donde viene el helicóptero, que se quite de ahí que lo van a golpear. No se quitó. Al rato llegó una señora también que había caminado por entre el monte y dijo lo mismo, que los tenían rodeados, que había visto inclusive un guerrillero con una ametralladora. Entonces nuevamente le dio la orden al teniente y ya intervino, fue el mayor desde allá, desde Granada, que estaba escuchando la conversación. Y dijo, no, ese es mi batallón y yo soy el que mando en mi batallón y no voy a cambiar porque entonces me lo mueven de ahí, se me daña el permiso y no sé qué. Preciso antes del mediodía, un cabo se fue, es que como no llegaba el helicóptero porque el cielo se ha tapado, un cabo se fue a comprar queso a una casa y estando en la casa sentado comiendo queso con 4 soldados más, o sea 5 en total, los guerrilleros estaban ahí escondidos en la casa listos esperando la orden para asaltar la patrulla y asesinaron al cabo y a los 4 soldados y le robaron las armas. Entonces fue un golpe duro que pues obviamente motivó la inserción muy temprana del resto del batallón 19 y la extracción de ese otro batallón y ametrallamientos y combates y cosas. Y ahí quedó herido un guerrillero en ese combate, en esos combates, no, pero se lo llevaron, un muchacho de 13, 14 años. Entonces la operación siguió, se movió tropa por todos los lados, pero lo único de novedoso que hubo fue que se encontró un campamento grande donde habían pasado el 31 de diciembre los guerrilleros y donde seguramente estaban esperando que le llegara toda esa remesa que llevaba este tipo, porque también llevaba unas botellas de whisky, entre lo que se le incautó. Entonces, ese campamento, pues Dios fue como siempre, unos trillos que al llegar a un río se pierden, no se encuentra nada más, pero no había una información más concreta. El tiempo siguió pasando y ocurrió el golpe de la vereda de las Sopas, que ya lo vimos aquí también, como consecuencia de cuando las FARC asaltaron a Gutiérrez, y el batallón 19 siguió patrullando muy intensamente en el área, buscando, y tuvo algunas escaramuzas, pero nada que se concretaba. Entonces, vino ya la época de mayo, cuando las FARC cumplían en ese momento 31 años, y el comandante del batallón 19 venía desarrollando un trabajo de acción psicológica, de acercamiento con la población en la región y programó para el día 28 de mayo, que se cumplían los 31 años de las FARC, en el sitio de la Unión, que es más o menos aquí, donde está mostrando el cursor. En este punto queda la Unión. Y en ese caserío, que es pequeñito, que queda sobre la carretera que viene de San Juan de Sumapaz para Cabrera, en ese caserío, toda la vida las FARC lo han utilizado como el punto de encuentro de las remesas. Inclusive fue ahí cerca donde el teniente le decomisó el material al sujeto que venía en el bus de Contrafusa. Ahí se dispuso a hacer una acción cívico-militar e invitar a todos esos campesinos que naturalmente son del Partido Comunista y eran socios de la FARC para hacerles una jornada de acción cívico-militar de
peluquería, de atención, vacunación para mascotas y odontología, consulta médica, porque allí en el sector hay un puesto de salud que es visitado eventualmente por el médico de otro puesto de salud en Cabrera, que entre otras cosas ese médico había estudiado en Rusia. Entonces, eso era bastante ideologizado. Y aquí venía de vez en cuando el médico, entonces se hizo la invitación y algunos campesinos habían confirmado la asistencia, pero la FARC comenzó a regar panfletos que no asistieran porque quien asistiera a eso sería blanco de un ataque militar. Entonces se hizo de toda manera la programación, se convocó y se le informó al alcalde de Cabrera, que era del Partido Comunista, y la secretaria de ese alcalde era la hija de Juan de la Cruz Varela. Entonces ellos completamente negados que eso no era, que ellos también tenían su posibilidad de conseguirlo, que lo gestaban o lo gestionaban mejor con la Secretaría de Salud de Cundinamarca, que ellos no apoyaban eso. Claro, ¿cómo lo iban a apoyar si era quitarles la base y demostrarles que el ejército no estaba con la acción criminal? Entonces, finalmente se programó y se envió una contraguerrilla ya que alistar el área y cuadrara el sitio en la escuela, coordinara con el presidente de la acción comunal y que invitara gente. Y en un patrullaje de registro alrededor de la base, como a las 7 de la noche, 2 o 3 días antes, el teniente llegó de sorpresa a una tienda y estaban varios campesinos tomando cerveza ahí y tenían música de las FARC, estaban cantando las canciones y un cassette del Mono Jojoy enviándoles mensajes a los campesinos y lo tenían ahí puesto en una grabadora. Como he dicho, tenían puesto el de la música y luego iban a poner el del Jojoy. Entonces, cuando entró la tropa, apagaron rápido la grabadora, el teniente les dijo que la prendieran y ahí descubrió. Y salieron con el cuento que no, que es que eso no lo vino un tipo aquí que se acabó de ir, que bueno, mentiras como siempre. Pero quedó claro que la zona estaba bastante caliente. Y al día siguiente, como a las 3 de la tarde, desde un cerro le dispararon durante 2 horas a los soldados y les gritaban que se fueran, que no los querían ahí y que las FARC no iban a permitir que se hiciera esa acción cívico-militar. Entonces, esos fueron los antecedentes más o menos hasta el 26 de mayo del año 95. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos que permitieron la baja en combate de los bandoleros de esta cuadrilla 55 en 1995? Bueno, mi coronel, aunque esta foto no es exacta, pero sí es muy parecida a la zona. Entonces nos muestra el carreteable o la carretera que viene desde Bogotá hasta San Juan de Sumapaz y Cabrera, y nos muestra la parte baja del río y que al otro lado está la vereda Peñas Blancas, donde, como le digo, si los helicópteros vienen en este sentido, tienen que pasar obligatoriamente por ahí. Bueno, usted es piloto y sabe por la configuración del terreno, los vientos y todas esas cosas que manejan allá técnicamente. Entonces, digamos que aquí en el mapa es en este sentido, así, más o menos, venían del Meta para entrar a Cabrera y llegar a este sitio de la acción cívico-militar y hacer el ejercicio. Ya la tropa tenía todo listo y ese día sí han venido algunos campesinos, pero sabiendo y previendo que desde estas lomas la guerrilla podría atacar los helicópteros. Lo obvio y lo elemental era poner seguridad, pero no se podía poner una seguridad que fuera visible, porque entonces ya los bandidos veían dónde estaba la seguridad y se apostaban en otro lado y con un fusil le disparaban al helicóptero, que era un MI, de esos grandototes, que era el que traía a los médicos. O sea, era un viaje administrativo, no traía tropa, no traía. Y, y no había tampoco la posibilidad de acompañarlo con artillado, porque había un solo artillado que estaba comprometido en otras operaciones en otro lado. Dificultades logísticas reales de la guerra. Entonces, la decisión que tomó el comandante del batallón fue ir personalmente hasta el sitio y seleccionar a un teniente y darle una misión y decirle: usted se infiltra con 4 soldados esta noche, camina toda la noche.
no lleve más gente, no haga ruido, no lleve morral, lleve panela, lleve la cantimplora con agua y unos tarros de ración y espere hasta mañana que pase la acción cívico-militar emboscado en algún sitio garantizando la seguridad de los helicópteros. Afortunadamente había un radio que escaneaba algo escaneaba, no todo, pero escaneaba alguna comunicación. Y se dedujo por las comunicaciones que pasaban los bandidos con números en clave. No se les entendía nada, pero más o menos se les entendía o se deducía que habían colocado varios sitios de emboscadas por donde probablemente pasaría el helicóptero. Aquí el punto era que el teniente no se dejara descubrir y que el helicóptero pasara por ahí para poder localizar los bandidos. Y todo se alineó, ocurrió exactamente, el teniente se emboscó en una mata de monte y cuando sonó el helicóptero que venía desde el meta, que el ruido se oye desde lejos en el monte, se ubicó en un sitio donde pensó prestarle seguridad al helicóptero y estando en ese ejercicio ve que de la mata de monte de la Maraña salen dos guerrilleros completamente distraídos y apuntando el fusil hacia el cielo, hacia donde veían que venía el helicóptero. Entonces, inmediatamente los dio de baja los dos y otro que salió corriendo por la Maraña le alcanzó a disparar el helicóptero y lo impactó. Entonces el helicóptero siguió hacia la base militar en Cabrera, allá esperó hasta que vinieron los técnicos y lo repararon. No se pudo hacer la acción cívico-militar porque el helicóptero quedó allá, pero fue una maniobra bonita, bien hecha. Afortunadamente para las tropas salió efectiva porque donde sorprendan a esos 4 soldados también les caen 15 o 20 y los destruyen y inmediatamente se arrevolveró eso. Fue necesario entrar más tropa y hubo varios, no combates fuertes, pero sí muchas escaramuzas. Fueron días muy tensos. El alcalde de Cabrera se negó abiertamente a prestar las volquetas del municipio o una ambulancia para ir a recoger a los cadáveres. No quiso por ningún punto de vista. Fue necesario enviar fiscales y cuerpo técnico desde el Meta a recogerlos, los cadáveres. El tipo cerraba la banda, que le estaban violando la paz en el municipio, que no le dejaban hacer, que iba a convocar un paro campesino porque no podía haber combates en su región, que era de paz. El personero, que era también del Partido Comunista, en la misma línea, y el ejército manteniendo la caña, ¿no? Aquí los bandidos están haciendo daño y no nos vamos pidiendo el retiro del ejército, que desde que ha llegado el ejército se había desatado la violencia y el orden público se había alterado. Y de remate, había un oficial dentro del batallón que tenía cierta habilidad para las relaciones públicas y se le dio la misión que organizara un grupo de chicas de acero para hacer una presentación en Cabrera, de las mujeres de Cabrera, en un homenaje al ejército. Eso fue denuncia en la Procuraduría que se estaba utilizando la población civil como escudo de guerra. Mejor dicho, era una tendencia marcada a evitar que la institucionalidad y sobre todo que el ejército tuviera contacto con la población civil y venciera ese mito. Y estaban los familiares del Mono Jojoy, lo confesaban, somos familiares del Mono Jojoy, nosotros no estamos de acuerdo con ustedes, ni con la guerrilla, decían, déjenos que esto es territorio de paz. Es una zona muy pesada, realmente es pesada esa zona por esa tensión, y eso pidieron, el comandante del batallón fue y le dijo al alcalde, más o menos, palabras más, palabras menos, le dijo: ve, alcalde, es que su misión no es proteger a las FARC, más bien si los ve, dígales que se entreguen. Inmediatamente denuncia ante la Procuraduría que el comandante del batallón estaba violando la ley y le estaba proponiendo hacer tratos secretos entre los 3 con las FARC. Entonces, eso era una guerra difícil, no era solamente la parte militar, sino la lucha con esa gente, el Consejo Municipal, todo el Partido Comunista. Había 1 o 2 nomás concejales liberales que eran mosco en leche ahí. Y todo eso se sumaba en ese momento difícil, que el Mono Jojoy estaba orientando desde el Meta hacia Bogotá la toma del poder. Y claro, al taponarles esa zona y causarles bajas, impedirles el control, pues era un
sector que perdían, y en especial lo que significaba simbólicamente para Jujuy, que su tierra nativa y la de sus familiares, amigos y toda la herencia que había dejado Juan de la Cruz Varela no le pudiera servir de ese enlace rápido que él quería, porque llegó un batallón de contraguerrillas, no de una operación pasajera como ha sido siempre la tradición, porque como esa zona es tan difícil y, y era dirigida desde Bogotá, de la Escuela de Artillería, entonces no era permanente, sino que era para la época de elecciones unas patrullas o para de vez en cuando por ahí una operación de registro, y casi nunca pasaba nada. Entonces que ya llegara una tropa y se asentara en esa región y controlara y estuviera persiguiéndolos, pues era muy duro. Entonces es la importancia de esta operación, que es la que abre el paso a que ya en Cabrera definitivamente haya tropa permanente, y es la anterior a la creación del batallón de alta montaña Sumapaz. Adelante, mi coronel Alarcón. Tiene el micrófono cerrado. Sí, sí, sí. ¿Cómo se cuantifican los resultados del enfrentamiento armado entre tropas del batallón de contraguerrillas número 19 de la brigada móvil número 1 y bandoleros de la cuadrilla 55 de las FARC, caso táctico tratado en el programa del día de hoy? Bueno, con el hecho en la parte baja, más o menos, el territorio es así, porque es muy parejo, muy parecido. Y en el sitio del combate cayeron dos guerrilleros experimentados. Eran de la cuadrilla 55, pero por lo que se podía ver, por la vestimenta y la dotación que tenían, se notaba que eran miembros de la compañía Joaquín Ballén, o sea, de los que eran comandos terrestres o pisasuaves que había enviado el Mono Jojoy a reforzarlos y a entrenar a otros guerrilleros para que fueran creciendo en su capacidad de acción terrorista. Se veía que eran dos tipos atléticos que tenían ya más o menos 26, 27 años de edad cada uno, o sea, podían tener unos 10, 15 años de militancia en las FARC, y tenían pistola también, que eso llama mucho la atención. Cuando un guerrillero tiene fusil y pistola no es un guerrillero raso. Eh, y entre el bolsillo no tenían sino como una especie de planos del terreno, pero no tenía nada marcado, sino como señalando unos cerros, unos puntos de control. Seguramente eran las tarjetas de tiro que les han dado, qué coordinación tenían. No tenían radios, lo cual nos pareció raro, que si tenían que comunicarse con el resto del grupo. A lo mejor lo que habían planeado era dispararle al helicóptero y un sitio de reunión posterior. Seguramente eso era lo que habían planeado. No tenían documentos de identidad tampoco, pero por la dotación que tenían, un par de fusiles Galil nuevecitos, se daba uno cuenta que estaban bien entrenados y suficiente munición. Cada uno tenía cerca de 150 cartuchos. No llevaban morral, no se encontró el morral. O sea que el resto del grupo no estaba muy lejos, pero no se encontró nada más en el registro. Y claro, mientras el teniente esperó ahí porque le llegara refuerzo, porque con 4 soldados no podía hacer una persecución ni dejar los cadáveres abandonados. Entonces fue el desarrollo, pero lo más importante fue el golpe de impacto el día que celebraban la fiesta de las FARC. Se la dañó la brigada móvil porque no los dejó hacer la fiesta, primero. O sea, no pudieron celebrar en algún campamento que probablemente tendrían en la región, como lo hacían siempre. Eh, a la base popular, como llaman ellos a los campesinos, tampoco la pudieron tener organizada para el 28 como querían, para hacer la fiesta, porque ahí estaba el ejército presente en el sitio donde ellos podían bajar a hacer el carnaval, y los campesinos tampoco podían ir allá. Algunos campesinos sí querían, porque una cosa es ser comunista y otra que le duran las muelas o que tenga alguna situación médica pendiente de revisión, y que llegue el ejército a dársela, pues no les importa, o que les hagan la peluqueada gratis. Se ahorran en ese tiempo los 3.000, 4.000 pesos que les valía la peluqueada, pues era importante para ellos, o que les vacunaran sus mascotas. Entonces se fue generando algo de choque. No es que ya cambió la mentalidad de la zona, pero sí hubo choque. Pero lo más importante es haber rebotado el avispero, haberle sacado al aire
la cercanía de las autoridades municipales con las FARC, porque era evidente, hablando con ese alcalde, es que se le notaba el odio, la rabia que tenía y la negativa total a reconocer o apoyar la sacada de los muertos, que era lo que le correspondía. Y en cualquier municipio de Colombia, cuando eso ocurre, es la alcaldía municipal la que asume el sepelio de los bandidos dados de baja. Eso pasa en todos los municipios del país, menos en Cabrera. Allá el tipo ni lo aceptaba, ni no, porque eso era que le estaban alterando el orden público, que se dieran cuenta de que mire que antes de que el ejército llegara no había combates, no había problemas, y que era el ejército con su llegada el que había traído la guerrilla hacia allá, porque por ahí nunca se veía guerrilla, decía el tipo. Entonces, eso fue una historia larga, pero es la realidad de lo que pasó. Mi coronel, de acuerdo con este relato histórico, ¿cuáles son las consecuencias que se derivaron del combate referido con tropas de la Brigada Móvil número 1 y la Cuadrilla 55 de las FARC? Pues yo diría que muchas de las consecuencias fueron internas y una de esas fue que el batallón 19 se empoderó realmente. Ese año fue muy importante para ese batallón y para la Brigada Móvil, que vinieron más operaciones, muchas más. Una de esas es que en una vereda, en los límites entre San Bernardo y Cabrera, había una de las fincas de Juan de la Cruz Varela, y eso era intocable, pero intocable es intocable. Allá no, eso era que el ejército no podía entrar allá porque eso era meterse con la familia del camarada Juan de la Cruz. Ella había muerto, ya no existía, pero eso se ha formado como un mito histórico. Entonces el comandante del batallón dio la orden, dijo, entran allá a ver qué es lo que pasa, y ahí hubo combates. Entonces era una zona que estaba controlada por las FARC y ahí también se les causaron algunas bajas, decomisos de material y de armas. Luego vino otra operación importante, que es la que vamos a ver mañana, que fue el golpe contra un repetidor de comunicaciones de la Cuadrilla 55, y también la retaliación de las FARC, porque como consecuencia de esto, el ejército vio la necesidad de llevar a una compañía de ingenieros militares del batallón Baraya a que reconstruyera un tramo de la carretera que el alcalde se la pasaba presionando al gobernador que le mejorara eso. Pero lo que no contaba el alcalde era que le iban a mandar al ejército para allá, que el batallón de ingenieros es el que iba a hacer el trabajo. Y desde que llegó el batallón de ingenieros comenzó la presión del alcalde, que él no había pedido ejército, que él lo que estaba pidiendo era paz y desarrollo, que donde llegaba el ejército había guerra, que miraran que desde que la brigada móvil llegó allá, la guerrilla se había metido a Cabrera, porque nunca en su vida la guerrilla había estado allá. Que eso lo que le contaban eran los abuelos, pero que él nunca había visto un guerrillero. Que es más, que él les tenía miedo y se la pasaba reunido con ellos. Entonces, tomaron como decisión atacar al batallón de ingenieros, y eso era seguido, donde estaban los soldados, lo que llama la punta de la carretera, aparecía un bandido desde la montaña y les disparaba, hasta que tocó recurrir a montarle lo que llaman los cazabobos, y también se les ocasionaron bajas. O sea, fue un periodo de guerra intensa, de presión psicológica grande, pero la compañía de ingenieros logró arreglar gran tramo de la carretera, y los campesinos, así estuvieran, como dicen ellos, cooperados con la guerrilla, entendían que eso les facilitaba para sacar sus productos, y tenían alguna relación cercana con los soldados. Entonces era difícil esa parte o fue una etapa difícil. Luego el alcalde promovió que una acción popular para retirar el ejército. No le fue muy bien, pero la mandó. De todas maneras, eso se movió, y entonces el comandante del ejército, que era el general Bedoya, dijo, no, el ejército se queda allá, y lo que hay es que reforzarlo. Y hasta que ese alcalde terminó su periodo y volvió a ser elegido, y siendo alcalde ya reelegido, la 13ª brigada le tuvo pruebas y lo tuvieron detenido un tiempo por nexos con las FARC. Pero bueno, eso ya fue posterior, como 5 o 6 años después. Entonces sí trajo consecuencias para el ejército, en la parte del manejo operacional, pues demostró que la acción cívico-militar sí tiene una importancia capital, más cuando se hace con un sentido estratégico en puntos críticos,
pero que eso requiere también como una participación más fuerte del gobierno, porque por ejemplo el alcalde no quiso participar en nada, siendo que era para la comunidad de Cabrera, y eso debería ser eh, disciplinado, por lo menos que la Procuraduría alguien tomara acción, pero no había forma, no había forma, y esos municipios que son controlados por el Partido Comunista, parecería ser que el mismo Estado les da como la calidad de territorios independientes y no les permite o no los controlan y los disciplina igual que al resto de los funcionarios públicos. Esos serían como a grandes rasgos las consecuencias de esa operación. Gracias, mi coronel. Eh, habida cuenta que han transcurrido 27 años de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral se derivan de estos hechos? Bueno, yo diría que aquí es la política y la geopolítica la que tiene que ver con todo eso. Y quisiera como enfocarme en ese aspecto para volver al principio. Es que, como vemos, la zona es supremamente importante para la seguridad nacional, porque es la zona rural de Bogotá, los alrededores de Bogotá, el Sumapaz, toda la región de Sumapaz que llega hasta Bogotá prácticamente, y el oriente de Cundinamarca que rodea Bogotá. Y no solo el señor Samper, que estaba de presidente en ese momento, sino sus antecesores y sus sucesores nunca le han dado la importancia estratégica a eso, distinto a la acción militar. Durante los 8 años del gobierno Uribe Vélez, sí es cierto, se golpearon, se creó el batallón de montaña, se persiguieron y se les consideró como parte, no como la esencia, sino como parte de la retaguardia estratégica de las FARC. Entonces aquí lo que ha faltado es una visión geopolítica, entender que ahí está el problema, que el Partido Comunista lo instaló en las barbas de la capital de la República, que desde ahí han construido todo ese proceso, que era la avanzada que tenían Tiro Fijo y Jacob Arenas desde Casaverde, que si allí nació el mono Jojoy y ahí se crió y ahí se desarrolló todo ese proceso de Juan de la Cruz Varela, eso no ha podido olvidarse, que los límites que tiene esa región con la región cafetera del occidente, llegando inclusive al Tolima, son fundamentales, que si el Partido Comunista en Biotá entrenó tantos años a los cuadros políticos de la guerrilla y los interactuó con Juan de la Cruz Varela, eso no se podía olvidar y había que llevarle un desarrollo distinto, que inclusive recordamos que aquí vimos un evento en el cual el general Rojas Pinilla construyó en la parte alta de esta montaña que estamos viendo aquí, hacia donde se ve nublado, hay una zona más o menos plana, construyó un caserío y en ese caserío hizo una pista de aterrizaje para llevarle desarrollo a esa región y desalojar a los comunistas precisamente. Y recordemos que Juan de la Cruz Varela organizó un asalto terrorista y asesinó a todos los campesinos que estaban, como decían ellos, cooperados con el ejército, y que a partir de eso se olvidó esa región y el trabajo que hizo Rojas Pinilla se olvidó. Entonces, si miramos desde el orden geopolítico que falló allí, ahí se suma que ha fallado la política, que socialmente esa región ha estado en manos de los comunistas durante muchos años y no ha cambiado, que en el orden moral es una responsabilidad del Estado como nación, del Estado como departamento, porque realmente los sucesivos gobernadores de Cundinamarca, lo primero que se preocupaban en esa región para mantener la paz era ir a hablar con Juan de la Cruz Varela. Allá en esa finca cerquita donde hubo el combate que les cuento, allá era ir a hablar con Juan de la Cruz Varela para que los muchachos de Juan de la Cruz no afectaran el orden público. Ahí en la misma zona fue donde se realizó la guerra a muerte entre los hermanos, entre el señor Vargas, el papá del que es actual presidente del Comité Pro Vida, y don Antonio Vargas y Juan de la Cruz Varela. Ahí es donde ocurrieron un montón de hechos de sangre y donde el Partido Comunista ejercía el control desde el nombramiento de profesores, del médico, del inspector de policía, los concejales, los alcaldes, y todo como si nada en plenas barbas de Bogotá. Entonces hay una responsabilidad moral, política, geopolítica, y demuestra una vez más que la acción militar
es la solución total para el problema. Entonces creo que mi coronel González hoy debe tener muy buenas reflexiones porque este caso es bien especial. Correcto, mi coronel. Pues es que es un caso muy evidente donde se demostró que el ejército tiene no solo que combatir en forma armada, sino también en forma política, ideológica y psicológica contra los funcionarios públicos, que son simpatizantes y auxiliadores de los terroristas, creyendo falsamente que ese contubernio y esa convivencia con el comunismo y la delincuencia y el crimen los salvará de todas sus necesidades, cuando por el contrario, estas agrupaciones bandoleras lo que traen es sufrimiento, robo y destrucción y amenaza, esclavización del pueblo. Pero el pueblo adoctrinado también por sus dirigentes políticos se cree que deben estar en contra de la legitimidad, del orden, de la justicia y de la ley. Llega hasta el punto que se vuelven totalmente contrarios a la presencia de la autoridad. Y todo eso es derivado por un proceso lento y largo de muchos años de adoctrinamiento, que, como usted bien lo ha dicho, provino del tiempo de la violencia tripartidista, cuando cabecilla de Juan de la Cruz Varela, que era un terrorista muy criminal, como ya lo hemos narrado aquí también, pues se apoderó de esa región y casi que ejercía gobierno, pero a su manera, no un gobierno pues sensato e inteligente y civilizado, sino tiránico, criminal, asesino y aterrorizando a la población, que no tenía más alternativa que soportarlo, ponerse de su lado, ayudarlo y hasta retribuirle, contribuyéndole con bienes materiales y dinero. Pero que ese pensamiento se prolongó en el tiempo y llegó hasta este año de este combate, hasta el año 95. Entonces, se puede ver también que una acción de propaganda y de influencia psicosocial como la que ha hecho el Partido Comunista en esta región tiene una extensión en el tiempo muy perversa, que no le permite el progreso y el desarrollo de esas regiones, porque lógicamente una población sin dirección correcta, sin liderazgo, sin objetivos de beneficio social, sino de un grupo de bandoleros nomás, pues nunca podrá llegar al progreso y al desarrollo. Muchas gracias, mi coronel. No, muy amable, mi coronel, es cierto. Y esta operación apunta a demostrar lo que usted decía al principio, es que se le llegó al corazón a las FARC de combatirle su plan estratégico en la intensidad que era, porque se les estaba quitando el apoyo de la masa, que es lo que más les duele. No era solamente el golpe militar que lo estaban recibiendo, sino era que se les estaba tocando con el decomiso las redes logísticas y con el acercamiento de la población, las redes humanas de apoyo o los núcleos de donde se nutren con sus guerrillas, y por eso al alcalde le causaba tanto escozor que se le estaba saliendo de las manos el control político de la población, y entonces el mejor argumento era decir que desde que llegó el ejército se había dañado la región. O sea, la región no la han dañado las guerrillas en el ejército. En el apoyo social, la guerrilla y el terrorismo no tiene absolutamente nada que hacer. Está totalmente perdido. Por eso es válido el axioma de Mao, de que la guerrilla vive como el pez en el agua, y sin el agua no puede vivir. Eso es cierto. Bueno, mi coronel, muchas gracias. No sé si mi coronel Alarcón hoy tenga comentarios ya para el cierre. Mi coronel Alarcón. Por supuesto, mi coronel, sí, señor. Eh, Hay una pregunta más de ubicarnos en el tiempo y en
y en el espacio, que dice que esta región de Cabrera y alrededores, creo que los bandoleros de las FARC la venían proyectando como una de las republiquetas independientes que gracias a nuestra fuerza pública con nuestro ejército nacional lograron frenar. Esa es una pregunta. Hay una participación también que dice, no podemos dejar pasar desapercibida la importancia de este programa, de la memoria histórica, pues además de recordar la historia viva del país, en especial para los jóvenes que no la vivieron y a algunos mayores que la han olvidado, rendimos sentido homenaje a todos nuestros compañeros que ofrendaron la propia vida en aras de la seguridad y la protección de los colombianos, sus familias como seres humanos y el fruto de todo el esfuerzo de vida, sus bienes y propiedades. Paz en sus tumbas. Finalmente, quiero destacar la exposición o a lo que se han visto expuestos como se narra en el caso táctico del día de hoy, las aeronaves y sus pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana y hoy en día de la aviación de ejército, porque ellos, sin lugar a dudas, fueron nuestros héroes, fueron personas que ofrendaron su vida y su vida en vida, porque no podemos olvidarnos de grandes oficiales como mi capitán Erazo, yo lo recuerdo mucho en Uribe Meta, y las de los pilotos y copilotos de Santo Domingo, duramente castigados estos últimos por haberles tergiversado su operación, lo que estaban desarrollando en favor de la población civil, en favor de Colombia. Eso es todo por hoy, mi coronel Villamarín. Bueno, coronel, muchísimas gracias.